La cachetada resonó en todo el estudio como un trueno, y en ese instante el aire se cortó. Daniela de Lucía, con los ojos llenos de fuego, le soltó una bofetada a Fabio Agostini que hizo que todo el plató se pusiera de pie de un salto. Los productores corrieron hacia el centro del escenario, y Santiago del Moro gritó desde su lugar intentando bajar la tensión mientras las cámaras seguían grabando cada segundo de ese caos que nadie esperaba, con los reflectores iluminando las caras de sorpresa de todos los que estaban ahí, los micrófonos captando cada grito, cada respiración agitada, cada paso de quienes intentaban separar a los protagonistas de una situación que se les fue de las manos en un parpadeo, dejando a más de uno sin palabras, sin saber si lo que acababa de pasar era real o parte de un guión que nadie había escrito. Si querés no perderte nada de lo que pasa en la casa, suscríbete, deja tu like y comenta desde qué ciudad o país nos estás mirando. Para entender cómo se llegó a este momento explosivo, hay que retroceder unas horas. Mejor dicho, hay que retroceder varios días, porque esto no nació de la nada. Esto fue una olla a presión que se fue cargando gota a gota hasta rebalsar de la forma más violenta y sorpresiva posible. Todo empezó con una discusión sobre la lealtad y las alianzas, temas que siempre generan ruido en el juego de Gran Hermano, pero que esta vez tocaron fibras mucho más profundas de lo que cualquiera podía imaginar. Daniela sentía que Fabio había hablado de más en una conversación privada que ellos tuvieron cerca de la pileta. Una charla que ella consideraba confidencial, de esas que se dan entre compañeros cuando la noche está tranquila y la guardia baja, pero que Fabio, sin mala intención, o quizás con ella, terminó compartiendo con otras personas de la casa. Esas palabras llegaron a oídos de participantes clave, y de repente, Daniela se encontró en una posición incómoda, con miradas que la juzgaban, con comentarios que la señalaban, con una sensación de traición que le pesaba en el pecho cada vez que cruzaba el pasillo y se topaba con Fabio como si nada hubiera pasado. Fabio, por su parte, defendía que solo había dicho la verdad, que no tenía por qué ocultar lo que pensaba, que en un juego como este, la transparencia es una virtud, y que él no iba a andar con rodeos ni con secretos solo para quedar bien con alguien. Esa diferencia de visión fue el primer chispazo, pero no el último. La tensión fue subiendo en los días siguientes, con miradas cruzadas en la cocina, con comentarios fuera de lugar durante las tareas, con un clima pesado que se respiraba en cada rincón de la casa y que los demás participantes notaban, aunque no quisieran meterse en el medio. Algunos intentaban mediar, otros prefirieron hacerse a un lado, pero nadie pudo evitar que la burbuja de presión siguiera creciendo. Cuando llegó el día del debate en el estudio, ambos sabían que el tema iba a salir a la luz, porque Santiago del Moro siempre aborda los conflictos más fuertes del programa, y esta pelea silenciosa ya había generado demasiado ruido afuera como para ignorarla. El ingreso al estudio fue tenso, con Daniela caminando con la cabeza alta pero con los puños apretados, y Fabio con una postura desafiante que no ayudaba a calmar las aguas. Santiago del Moro, con su experiencia de años conduciendo realities, intentó llevar la conversación por el camino del diálogo, con preguntas medidas, con pausas estratégicas, con ese tono que busca bajar las defensas. Pero las emociones ya estaban demasiado encendidas, demasiado al límite, demasiado cerca del borde. Daniela, visiblemente alterada, comenzó a explicar su versión de los hechos, con la voz temblorosa pero firme, contando cómo se había sentido. ¿Qué había significado para ella esa filtración? ¿Por qué le dolía tanto que alguien en quien había confiado hubiera roto ese pacto implícito? Fabio la interrumpía constantemente para dar su punto de vista, para aclarar que él no había tenido mala intención, para decir que las cosas se habían malinterpretado, pero cada palabra que salía de su boca era como echar nafta al fuego. En un momento dado, una frase de Fabio cruzó el límite. Dijo algo que Daniela interpretó como una falta de respeto grave hacia su persona, hacia su historia, hacia todo lo que ella había construido dentro del programa. Y fue ahí, en ese preciso instante, cuando ella, sin pensarlo dos veces, sin calcular las consecuencias, sin medir el peso de sus actos, se paró de su silla, dio 2 pasos rápidos hacia él y le soltó esa cachetada que dejó a todos helados, que sonó como un disparo en medio del silencio, que marcó un antes y un después en la noche. El estudio entero se levantó al instante, los otros participantes que estaban como invitados, el equipo de producción que corría desde los laterales, incluso algunos del público que estaba presente y que no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Fue un segundo de caos total, de gritos que se superponían, de manos que intentaban separar a los protagonistas, de cámaras que no paraban de enfocar cada detalle, cada gesto, cada lágrima, porque sabían que estaban grabando uno de esos momentos que quedan para la historia del programa. Pasados los primeros minutos de confusión, cuando lograron separar a Daniela y a Fabio, el estudio quedó en un silencio incómodo. De esos que pesan, que se sienten en la piel, mientras Santiago del Moro intentaba retomar el control de la situación,
pidiendo calma, pidiendo respeto, recordando que todos estaban ahí por elección propia y que las diferencias se pueden hablar sin llegar a los golpes. Daniela, con lágrimas en los ojos, no se arrepentía de lo que había hecho, pero sí lamentaba que las cosas hubieran llegado a ese punto. Fabio, por su parte, se mostraba dolido, no tanto por la cachetada en sí, sino por la forma en que se había desarrollado todo, por la exposición pública de un conflicto que quizás hubiera podido resolverse de otra manera. Mira, yo creo que en estos programas la tensión siempre está a flor de piel, y más cuando hay emociones reales de por medio. Cuando las personas que entran a la casa no son actores, sino gente común con historias, con heridas, con formas de reaccionar que a veces se les escapan. Entiendo que Daniela haya sentido que cruzaron una línea que no se debía cruzar. Entiendo ese dolor de confiar y sentir que te traicionan. Entiendo que en un momento de mucha presión, el cuerpo reaccione antes que la cabeza. Pero también pienso, y lo digo con toda sinceridad, que la violencia física nunca es la respuesta, por más que las palabras duelan, por más que la bronca queme, porque cuando se llega a ese punto, el mensaje que queda no es el de la razón, sino el del golpe, y eso termina opacando todo lo demás. Fabio, por su parte, debería haber medido más sus palabras si sabía que el tema era sensible. Debería haber pensado que hay formas de decir las cosas sin lastimar, sin herir, sin poner a la otra persona contra las cuerdas, porque en un juego de convivencia como este, las palabras también son armas, y a veces duelen más que cualquier cachetada. Al final, los dos perdieron en ese momento, porque el foco dejó de estar en el juego, en las estrategias, en las nominaciones, y pasó a estar en la pelea, en el conflicto, en el escándalo. Y eso es lo que lamentablemente termina quedando en la mente de la gente. Ojalá puedan hablar, aclarar las cosas, pedir disculpas si hace falta, y seguir adelante. Porque al fin y al cabo, este es un programa de televisión, sí, pero también es una experiencia humana. Y la idea es divertirse, crecer, aprender, no lastimarse, no romper vínculos que después no se puedan reparar. Lo que sí está claro es que después de esta noche, nada va a ser igual dentro de la casa, y que los próximos días